Hay estadísticas que, por ejemplo, dicen que las mujeres se pasaban anteriormente hasta 8 horas haciendo tortillas. Y muchos hombres se oponían a que llegaran unas empresas o unas tortillerías como tal, porque decían que la comida no iba a saber igual. O no iba a saber igual tal vez, pero... Tienen razón, sí. Sí, el sabor es muy diferente. Sí, son diferentes, claro. Pero si pensamos en que nosotras a lo mejor tenemos este privilegio de ir y comprarlas en un domingo y qué rico comimos, sí, claro. Pero todos los días dedicarle 8 horas a hacer tortillas, el impacto que representaba, por ejemplo, en la educación de las niñas. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. ¿Cómo están las mujeres en el campo en esta etapa de la vida, en estas circunstancias? Estas mujeres que viven en el medio rural son una parte importantísima de esa gran maquinaria que es el campo, no solo en Puebla, en nuestro país. Y por ejemplo en Puebla la estadística nos dice que hay aproximadamente 3.100.974 mujeres, de las cuales la tercera parte vive precisamente en el medio rural y trabajan en el campo o en otras actividades además de ser campesinas. Porque a veces decimos que las mujeres en el medio rural no trabajan el campo. Todas absolutamente tienen que ver con las actividades agrícolas, en alguna parte del proceso productivo, ya sea sembrando la semilla, deshiervando la parcela, llevando agua y comida a los campesinos, a los productores. Ese trabajo a veces no es considerado, ese trabajo no es visibilizado. ¿Cuántas de estas mujeres rurales o indígenas también, que es otra categoría que también las cruza, tienen un patio, un traspatio con plantas medicinales para atención de la familia? ¿Cuántas tienen un pequeño huerto para beneficio de su grupo doméstico? ¿Cuántas se encargan de especies que se consideran menores, como gallinas ponedoras, que te asegura huevo, carne en tu casa todo el tiempo? ¿Cuántas de ellas tienen una chiva, por ejemplo, que ordeñan y hacen queso para consumo de la casa, y si les queda un poco de exceso, bueno, para un intercambio, ¿no? Para hacer como un trueque local. Son actividades que a veces pensamos que se hacen fácilmente, y no, porque yo estudié en la Universidad de Chapingo. Soy ingeniera agrónoma y me especialicé en sociología rural. Y en la sociología rural conozco al feminismo como esta corriente metodológica, pero como una propuesta de vida y como una corriente de vida de la cual yo me abracé para poder entender el mundo y poder entender las diferencias, porque mi mundo era la universidad y me daba cuenta que no era igual para las estudiantes que para los estudiantes hombres. Entonces aprendí muchísimo desde allí. Después me fui especializando, por supuesto, en diplomados en derechos humanos, en perspectiva de género, y tal vez por eso la gente piensa que soy psicóloga. Y me encanta también, creo que es una carrera frustrada que tengo por ahí, y en algún momento de la vida lo estudiaré. ¿Cuántas niñas eran encargadas de cuidar a sus hermanitos, hermanitas, de hacer las tortillas y dejaban de estudiar porque no podían? ¿Cuántas niñas no tuvieron acceso a mínimo la primaria? Algunas de ellas saben leer y escribir y poner su nombre, nada más, lo básico. No pueden desarrollar otras habilidades porque simplemente la vida de ser mujeres en el espacio rural o indígena tiene una dinámica completamente diferente. La pandemia nos vino a evidenciar todas las ausencias que estaban presentes, pero que no eran tan visibles tal vez, y que se agudizaron con esta pandemia. Hablemos, por ejemplo, de cuántas comunidades rurales y que además eran indígenas, porque creo que antes de entrar al tema, querida Oli, tendremos que pensar en que la vida de las personas no es igual en ningún espacio, ni en el rural, ni en el citadino, o en estos territorios que ahora ya no se sabe si son pueblos muy grandes o ciudades muy chiquitas. ¿No? La nueva territorialidad nos permite tratar de abordar el estudio de estos espacios desde diferentes características. ¿Cuántas chicas, por ejemplo, que viven en un espacio rural migran todos los días para trabajar en ciudades y regresan? ¿No? Y aquí en Puebla pasa muchísimo, no nos vayamos a otra ciudad, a otro estado. La capital de Puebla, el área metropolitana, los alrededores, alberga muchísima población indígena, a veces mucho más que en los pueblos originarios, en el norte del estado, en el sur del estado. ¿Por qué? Porque son mujeres y hombres que vienen a trabajar y que son esa mano de obra periférica alrededor de la gran ciudad. Y pasa muchísimo, y vemos ejemplos en todas partes. La mayoría de estas chicas se emplean en los trabajos domésticos, son empleadas del hogar como tal, y o bien atienden a temas de trabajo remunerado, de cuidados. Entonces, muchas de estas chicas, ¿qué pasa cuando viene la pandemia? Todo el mundo se encierra en su casa, y muchas de estas chicas también pierden su empleo, porque muchas familias decidieron que no iban a arriesgarse a que fueran y vinieran todos los días de su casa, porque se subían al transporte público, evidentemente no tenían para un Uber, no tenían auto propio, y estaban arriesgando a la familia para la cual trabajaban, o si se consideraba, y suspendieron el empleo.
Hubo muchas campañas, recuerdo, donde decía, págales la mitad de salario. Ellas te necesitan. Las trabajadoras del hogar necesitan en este momento que también las apoyes porque no están viniendo a hacer su trabajo ciertamente, pero te siguen siendo parte de este espacio y de esta economía. Y entonces, ¿qué pasaba? Que eran familias que se quedaban sin este ingreso de un día para otro, se quedaron. Entonces, la propuesta era que les pagáramos el 50% de su salario, aunque no viniera. Que aseguráramos que tuviesen un servicio de salud. Por lo menos alimento. Por supuesto. Entonces, creo que esta gran brecha de quién tiene seguro social o no de las trabajadoras del hogar, en los espacios rurales, cuántos camiones dejaron de entrar a llevar alimentos, cuántas tiendas se quedaron sin provisiones por el terror, porque mucha gente se estaba muriendo y porque de verdad tenemos que quedarnos en nuestra casa, porque la pandemia nos vino a descolocar absolutamente todo. Pues dentro de estas brechas, por supuesto que la brecha educacional me parece que fue de las más evidentes. ¿Cuántas niñas que no tenían un teléfono? O un teléfono, digamos, que pudiera tener la capacidad de una plataforma educativa. Porque a lo mejor cacahuatitos que decimos, sí, muchas tenemos, pero ¿cuántas tenían el Word instalado, el Acrobat, estos programas que hacen que tú leas un documento con la mayor facilidad? O a lo mejor pues no, ya tienes un teléfono inteligente, pero tus datos son ilimitados. O sea, ya claro, el internet que tienen los teléfonos y bueno. Claro. ¿Y cuántas de estas niñas no son monolingües? ¿Y cuántas de estas niñas de verdad tuvieron mucho más a cargo a sus hermanitos? Porque finalmente, como ya no iban a la escuela un par de horas en la mañana, se quedaban en su casa a atender lo que tenían que atender apresuradamente en la tarde, pues ahora lo tenían que hacer todo el día. ¿Y cuánto rezago educativo vemos hasta el día de hoy por estos años que estuvieron en casa? Particularmente mi hijo, que va a una escuela pública aquí en el estado de Puebla, estuvo 2 años tomando clases desde casa y la verdad es que era caótico, se dormía, o sea, jalaba su cobija y se quedaba dormido. Y yo decía, bueno, no le puedo pedir más con que no se enferme, porque yo trabajaba, como bien dices tú, yo no sé si era una ventaja o no, pero trabajaba más de 12 horas al día frente a la computadora, porque no paramos. Yo no podía estar enfrente de él junto a la tableta o viendo la tele. Entonces dije, tengo que organizarme mientras no se enferme, como ya con eso me doy por bien servida. Lo que hacíamos era que después platicábamos, ¿qué aprendiste hoy? No, pues nada, me dormí. Siempre se quedaba dormido. Porque nadie estaba esperando que sucediera algo así. No. Y en los espacios rurales e indígenas, ¿qué se hizo? Se hacían cuadernillos que se llevaban una vez a la semana, se recogían 2 semanas después para ver cómo habían avanzado las niñas y los niños. ¿Quién les supervisaba esos cuadernillos? No, eso es que ya, sí, ¿no? Que ya pasaron muchos años y ya no lo recuerda uno, sí, no lo aplicas todos los días, ¿no? Pero bueno, hace pues ya algunos años, como 20 y tantos años, iba yo de misiones al interior del estado, a las comunidades. O sea, a mí me tocaba en una de las comunidades y en la cabecera a otros compañeros. Nos quedaban, algunos se quedaban en Tuzamapan de Galeana, y ya era como quedarte en hotel, o sea, quedarte en casa del padre era como llegar a un hotel de 5 estrellas, ¿no? Porque tenías cama, techo, agua, te podías bañar, cosas así. Y de repente te ibas a las comunidades y ahí no tenías nada, ni lo indispensable. Uno se preocupaba, ¿y el baño? No, ¿quieres hasta regadera? No importa, me baño a jicarazos con una cubeta. Yo digo el otro baño, o sea, para las necesidades básicas. Pues resulta que no había, en algunos algunos tenían letrina, etcétera, ¿no? Entonces, de repente empiezas a platicar con la gente y digamos que en esa época, los jóvenes, cuando llegaban a la preparatoria o bachillerato, se salían de sus comunidades y se iban a alguna cabecera municipal o a Puebla. Y me tocó el caso de una chica que la apoyaron, una familia la apoyó para que viniera a Puebla a estudiar. Estaba ya en la preparatoria. Y una vez platicando con ella, le dije, oye, bueno, ¿y a ti qué te ha gustado más de la ciudad de Puebla? Yo dije, no, pues seguro me va a decir que el centro histórico, que la catedral, que los monumentos, que qué rica está la comida. No, dije, seguro eso me va a decir, ¿no? Yo me fui por la cultura y la gastronomía, ¿no? Y de repente me contesta la chica y me dice que tengo cama. Y yo dije, ¿cómo? Sí. Dice que puedo dormir en una cama. Eso es lo que más me ha gustado de venir a Puebla a estudiar. O sea, ahí te desarma, o sea, te deja helada y dices, o sea, ¿cómo? Sí, pues resulta que todos los años anteriores de su vida había dormido en el suelo, en un petate y en unas condiciones deplorables, o sea, bueno, muy humildes, y de repente pasas a la ciudad y en lugar de decir, bueno, pues a mí me está gustando lo que estoy aprendiendo, lo que me dijeron en la escuela, la cultura, y no, resulta que era lo más básico.
la cama. Y dije, pues tiene razón. Sí, creo que, Oli, nuestros privilegios de vivir en una ciudad donde damos por hecho que hay una cama, que hay pavimento, que hay sanitarios, que hay WC, ¿no? Que hay regaderas, como sea, del color que Sí, sea, como sea. Creo que nos nubla la posibilidad de poder generar empatía con quienes no tienen todas estas condiciones mínimas de vida, porque además son derechos humanos, la salud, la educación, la alimentación, las vías públicas, etcétera, etcétera. Creo que nos nubla nuestro privilegio el poder comprender, empatizar y dimensionar entonces cuáles son los temas más urgentes de atender para estos grupos que no tienen los privilegios y que están en condiciones de violencia estructural y por supuesto también de vulnerabilidad en muchos sentidos. Y creo que las mujeres seguimos siendo de entre las más pobres. Y eso se llama feminización de la pobreza. En el mundo entero las mujeres seguimos siendo más pobres. En el mundo entero las mujeres tenemos todavía sesgos mucho más grandes. ¿Por qué decimos que somos las más pobres entre las pobres? Porque somos las que a veces trabajamos más horas al día por un trabajo remunerado menos pagado. A un hombre le pagan más por hora que por una mujer, por ejemplo. En el campo las mujeres también llevan a sus hijos, por ejemplo, a cosechar, a piscar, a recolectar, porque también van a ser manitas que van a sumar y se les pagan por destajo, les pueden pagar más. Pero además no solo hacen eso, porque están cuidando que los niños no se enfermen, están viendo que el niño no se acerque mucho al pozo, al jagüey, están cuidando que no llegue un animal y los pique. Entonces, trabajar con los hijos, literal, en los hombros, porque hemos visto fotos donde las mujeres abrazan a sus chiquitinas con un rebozo, claro, y los pequeños las acompañan toda la jornada. Y repito, no tenemos que irnos muy lejos, o sea, podremos hablar de las mujeres, no sé, en el Valle de San Quintín, allá en Baja California, esas mujeres migrantes que se pasan del jitomate de Sinaloa y se pasan al Valle de San Quintín. No, tenemos aquí en Puebla las zonas cafetaleras, ¿no? Que son zonas además biogeográficamente en espacios fracturados, en laderas, o están en zanjas, están en barrancas, y vemos allá las mujeres amarradas, piscando café, recolectando cereza con su chamaquita en la espalda. O recolectando, por ejemplo, naranjas, ¿no? Nos tocó ver a una mujer ahí que llevaba como una canasta, pero detenida en la frente, no sé cómo se llama. Bueno, el caso es que se llama refajo. Pues con eso iba deteniendo la canasta y las naranjas, ¿no? Y un compañero dijo, no, pues le voy a ayudar, pobre mujer, ¿no? Y quiso cargarla, se le iba a este muchacho la cabeza hacia atrás, dice, no, creo que sí le pasó otra vez. Creo que no le puedo ayudar. Creo que no le puedo ayudar, ¿no? Este ejemplo que da Soli es precioso porque a veces pensamos que quieren ayuda de este tipo. Y me parece que tendremos que dejar de ser paternalistas, incluso las mujeres, asistencialistas, y pensar entonces en la posibilidad de programas, políticas públicas, apoyos de una manera mucho más directa para hacer que su vida sea una vida más plena. ¿Qué no necesitan las solamente mujeres? es ir y cargarles el canasto. Por ejemplo, ¿qué piden? ¿No? O sea, tú que tienes experiencia en cuestiones de campo y has estado en contacto con estas personas, ¿qué es lo que necesitan? O sea, porque a veces en tiempos electorales pues los utilizan como, como estandarte o como la imagen, como decir, bueno, vamos a apoyar a la gente del campo, ¿no? Y siempre se van. Primero los pobres, pero claro. Bueno, mira, yo te voy a dar un ejemplo precioso de una mujer. Creo que algo que necesitan básicamente es, y de ahí se desprenden muchas cosas, ser titulares de la tierra que están trabajando. Titularidad de la tierra es una situación que urge y que es imperativa en cualquier agenda pública en el mundo entero y en el país. En el mundo entero la ONU dice que las mujeres solo somos dueñas del 2% de los territorios agrícolas. El 2%. ¿Qué pasa? En nuestro país la ley dice que en el artículo 4 hombres y mujeres somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos. Ya que la equidad de género se escucha padrísima, ¿no? ¿Qué pasa cuando hablamos que hay todo un sistema cultural que hace que las mujeres simplemente no heredemos la tierra? Las familias, el titular, hablamos de los ejidos, el titular del ejido de la tierra, el titular, el dueño de la tierra, ya aun cuando es comunal, ya cuando va a fallecer o ya no tiene fuerzas para seguir adelante, ¿a quién se le da? A su hijo. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina.